Bienvenidos a esta segunda parte de la historia de los videojuegos de Yu-Gi-Oh!, donde hablaremos de Dark Field Duel, que vendría a significar duelos en el reino de las sombras y que solamente salió en Japón para la Game Boy Color. El 8 de julio de 1999 saldría este videojuego de cartas que traería 355 cartas nuevas, o sea que tendríamos un total de 720 contando las 365 que había en el videojuego de Game Boy del que hablamos en el video anterior. Bueno, cosas importantes. Volvemos al formato del videojuego anterior, donde no existen los sacrificios, donde solo puedes jugar una carta por turno, sea monstruo, mágica o trampa, y donde puedes fusionar monstruos si tienes uno en el campo e invocas otro encima de él. En este sentido, cabe mencionar que en este videojuego se incluyen las cartas de trampa y las cartas rituales, que no habían antes, solamente cartas mágicas y de monstruos habían en el primer videojuego. Además podías tener copias infinitas de cualquier tipo de carta en tu mazo, por ende podías tener un mazo de 40 cartas, las cuales las 40 fueran un dragón blanco de ojos azules, ni tampoco habían cartas prohibidas o semilimitadas. Sin embargo, hay cambios significativos, como el hecho de que ahora sí te permiten terminar el turno si tú lo decides. En otras palabras, acá puedes ganarle a tus oponentes por decaut, porque resulta que si tú no juegas cartas y tienes 5 en tu mano, no podrás robar porque lo máximo que puedes tener en tu mano son 5 cartas. Sin embargo, ahora está la posibilidad de activar cartas mágicas a la vez que invocas un monstruo. O sea, invocas un monstruo y puedes activar una carta mágica posteriormente. Más aún, ahora las fusiones son mucho más fuertes que antes, que ahora puedes fusionar un monstruo y posteriormente invocar a otro aparte. Eso es algo que en el anterior juego no se podía. Una vez que invocabas una fusión, eso contaba como tu propia invocación. Esto quiere decir que si haces una fusión una vez, vuelves a fusionar al monstruo y después invocas otro monstruo, te habrás deshecho de 3 cartas y en el próximo turno podrás robar 3 cartas, y esto hace que obviamente puedas abusar un poco de la IA una vez que tengas cartas más poderosas. Justamente en el aspecto de la IA me gustaría enfocarme en el hecho de que la IA es algo torpe, en el sentido de que no utiliza por lo general cartas mágicas jamás. Además tenemos que mencionar que el juego pierde mucho del componente estratégico, puesto a que a menos de que utilices una carta trampa que son muy difíciles de conseguir en el juego no te va a permitir hacer ningún tipo de estrategia, porque las fusiones son la estrategia, al fin y al cabo, el poder hacer de monstruos débiles monstruos más fuertes fusionándolos. Si tú invocas un monstruo, la IA de inmediato te lo va a destruir. No va a esperar, no va a poner un monstruo en defensa para ver qué vas a hacer. Siempre te lo va a destruir. Y aunque tú tengas un monstruo en ataque con más fuerza, él va a invocar a otro para destruir al más débil tuyo. Esto quiere decir básicamente que es muy difícil utilizar bien a los monstruos débiles contra enemigos fuertes. Ahora existe un sistema complejo de debilidades y fortalezas que básicamente lo que permite es que puedas destruir directamente al monstruo del oponente si tu monstruo tiene fortaleza contra ese monstruo. Básicamente, si la IA te invoca un monstruo de 200 de ataque y tú tienes uno de 2000 de defensa, si ese monstruo de 200 de ataque tiene fortaleza, una vez tú lo ataques ese monstruo en defensa o ese monstruo te ataque a ti, automáticamente tu monstruo será destruido sin importar el ataque, sin importar la defensa, simplemente por cuestiones de fortalezas y debilidades. Esto debería transformarse en un componente estratégico interesante. Sin embargo, como les dije, la IA es bastante limitada y por lo general simplemente te va a lanzar a lo tonto monstruos con fortalezas, además de que el sistema es algo enrevesado. Voy a tratar de explicárselo a ver si lo logran entender. Hay para empezar 4 principales que son sombra, luz, demonio y sueño. Sí, sueño, porque por alguna razón el mago del tiempo entra en esta categoría. Y resulta que las sombras le ganan a la luz le gana a los demonios, y los demonios le ganan al sueño, y luego los sueños le ganan a las sombras. Es rarísimo, es rarísimo. Y el otro, que es un poco más identificable, es el sistema de debilidades por atributo. En este podemos ver que el fuego derrota al bosque, el bosque derrota al viento, el viento derrota a la tierra derrota al trueno, el trueno derrota al agua y el agua derrota al fuego. Bastante sencillo, ¿no? Ahora las cartas tienen un nivel, por ende si tú estás empezando el juego y los oponentes te dan una carta muy fuerte con su drop aleatorio, no podrás utilizar dicha carta al principio del juego. Esto lo hacen básicamente para limitarte que al principio no puedes utilizar las cartas más fuertes. Asimismo, el juego tiene un sistema en el que los mazos tienen una especie de límite de puntos, y cada carta tiene unos puntos específicos, por ende no podrás llenar tu mazo de puras cartas fuertes, hasta que no aumentes de nivel de una manera muy bestia y farmes y farmes y farmes nivel. Cabe mencionar que aún no existía el anime de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, sin embargo este es un videojuego donde Seto Kaiba, ya con el hermoso color presente, no tenía el cabello verde. Por ende podemos estar totalmente seguros de que este videojuego no toma referencia de la temporada 0 desarrollada por Toei, ese anime tan curioso que fue el primero en salir sobre esta franquicia. Un dato curioso es que para esta versión nerfearon la carta mágica Infierno de Fuego, una carta de la que se me olvidó hablar en el video anterior hablando de Duel Monsters. Es una carta que te quitaba 5000 puntos de vida, una carta mágica.
Imagina los troleos. Haga el campero. Bueno, básicamente ahora en vez de quitarte 5000, solamente te quitaba 1000 puntos de vida. Pero hay una historia detrás de todo esto en el primer videojuego y me da mucha tristeza no haberlo podido contar en el video anterior, así que vamos a contarlo ahora. Resulta que esta carta solo la podías conseguir si utilizabas la función escaneo de cartas 200 veces con otros jugadores en la antigua Game Boy. ¿Quieren saber algo? Pues resulta que por un bug no podías conseguir esta carta aunque hicieras los 200 escaneos. Parece que tenías que hacer ciertos trucos de sacar la batería de la Game Boy cuando hacías cierto número de escaneos para que al final te terminaran dando la carta con los 200. Sin embargo, parece que este método dañaba las baterías y los cartuchos de los videojuegos de la Game Boy. Al final prácticamente te terminaba casi dañando la consola. ¿Y qué ocurre? Que llegaron múltiples notificaciones a Konami diciendo de que se les había dañado el juego por querer sacar esta carta mágica Infierno de Fuego. Resulta que esta carta no solamente era la más destructiva del juego, sino que también te destruía las consolas. Como punto negativo mencionar que Maximilian Pegasus, una vez más, no tiene muchas de las cartas icónicas que tenía en el manga, y ahora sí no existe ningún tipo de excusa, porque para estas alturas Pegasus ya había enseñado sus monstruos Toon en el manga. Este videojuego sale un año posterior y ya a esas alturas había terminado ese arco del manga, y por ende no había ningún tipo de excusa para los chicos de Konami para introducir esas cartas al juego. Hay muchas de esas cartas que de hecho sí están, pero Pegasus simplemente no las utiliza en los duelos que tiene contra ti, y sigue utilizando las cartas que utilizaba en el Duel Monsters 1. Y ahora se agregaron nuevos personajes para enfrentarte en el post-game, una vez derrotas a Maximilian Pegasus. Sin embargo, existe un pequeño detallito con esto. Son 4 los personajes contra los que te podrás enfrentar, que son los poseedores de artículos del milenio: Yugimoto, Ishizu Star, Yami Bakura y Shadi. Sin embargo, existe un sistema por el cual estos personajes te van a salir al azar en el postgame una vez derrotas a Maximilian Pegasus y salen los créditos. Cuando salen los créditos tienes que reiniciar la Game Boy Color. Esto es algo molesto porque básicamente derrotar a Pegasus se transforma en un buen método de farmeo porque te da cartas muy fuertes. Sin embargo, vas a tener que reiniciar la Game Boy Color cada vez que lo haces y bueno, esto te quita algo de tiempo. Sin embargo, aún más molesto que esto es el hecho de que una posibilidad de 1 en 256 te pueden salir estos poseedores de artículos del milenio de forma random, estos 4. Y bueno, eso hace que básicamente tengas que reiniciar la Game Boy Color muchísimo. Un dato sumamente curioso es el hecho de que esta es la primera aparición de Ishizu Star en cualquier producto relacionado a Yu-Gi-Oh! Ni siquiera había salido en el manga. Y es muy importante mencionar esto porque podría ser que Kazuki Takahashi haya tomado este personaje del videojuego y lo haya llevado al manga, o les habrá hablado a los chicos de Konami y les habrá dicho que iba a introducir este personaje y quiso que la primera aparición que tuviera fuera en este videojuego. Sea como sea, es una situación muy curiosa y realmente muy interesante porque posteriormente también saldría Ishizu en el videojuego Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, antes de salir en el manga también. Sin embargo, cabe mencionar que estos modelados 2D están un poco más detallados que en la versión de Game Boy, además de que el color les imprime nueva vida y tienen un fondo mucho mejor, mucho más detallado y cada uno se diferencia. En la primera fase nos enfrentaremos contra los más débiles, que son Yugimoto, Joy, Tristan y Bakura normal. Luego en el segundo stage nos enfrentaremos contra Mako Tsunami, Rex Raptor, los hermanos Paradoja, cada uno por separado. Volvemos a ver al ventriloquista de la muerte, ese personaje exclusivo del manga tan interesante y tan curioso que los que vieron el anime no lo conocerán. Y también al hermano de Kaiba, Mokuba Kaiba. Luego iremos a la fase 3, donde estará Weevil Underworld, o Insector Haga como lo conocen algunos, My Valentine, el bandido Kid, Simón Muran, que es esta versión del abuelo de Yugi, del antepasado del abuelo de Yugi, que era consejero del faraón en el antiguo Egipto. Volvemos a ver al buen Panic. Y ahora tendremos a Seto Kaiba, el cabrón que nos lanzará por primera vez al dragón blanco de ojos azules. Sin embargo, se dieron cuenta en el videojuego anterior de que era muy cabrón de que Seto Kaiba fuera el único que tuviera el dragón blanco de ojos azules. Y también te lo pueden invocar tanto Yami Yugi como Yami Bakura en el postgame. Si tuviera que dar una nota a este videojuego sería un 6, y la razón principal es porque tenemos que ponernos en el contexto de su época. Es un videojuego que sale después del videojuego de Game Boy, al que le di una nota bastante alta de 7, porque para mí en lo personal este es un videojuego que representa el principio de los videojuegos de cartas de Yu-Gi-Oh! Y es muy importante en ese sentido, es pionero. Sin embargo, si nos vamos a sus fallos, son fallos bastante graves. Este videojuego repite muchos de ellos, no se mejoran varios de los aspectos, muchos de los modelados de los monstruos están reciclados del juego anterior. Todos los modelados de los personajes, a excepción de los nuevos, están reciclados.
además de que el videojuego repite muchísimo la música, tiene de nuevo música repetitiva, y el hecho de que no puedas conseguir ciertas cartas por bugs del propio juego es realmente fatídico. Para mí termina haciendo que este videojuego se merezca un 6, porque la verdad es que para mí aprueba, pero muy sobre la línea. Y como último dato negativo para este videojuego y directamente para Konami, resulta que Konami realiza un torneo en el Tokyo Dome en Japón, donde iban a regalar códigos exclusivos para aquellos que quisieran tener cartas especiales en el videojuego. Básicamente el evento superó sus expectativas, llegaron muchísimas más personas de las que ellos pensaban que iban a llegar, el domo se llenó de una manera bestial y bueno, no pudieron darle el código a todas las personas que asistieron, se hicieron un desastre, el torneo salió súper accidentado, fue una organización de eventos patéticas y subestimaron por completo al fandom de Yu-Gi-Oh! Me parece que esto, pese a que no está directamente relacionado al videojuego, tiene que ser parte de la nota porque resulta que Konami desarrolló este videojuego pensando en este torneo de Tokyo Dome y que iban a regalar suficientes códigos para que todos pudieran tener cartas como el Great Mont, que es la polilla perfecta de Weevil Underworld de 3500. O sea que básicamente desarrollaron el videojuego pensando en organizar un evento y luego organizaron el evento mal, haciendo que muchos jugadores se quedaran con el videojuego incompleto. Totalmente inaceptable, Konami. Bueno, también tengo que decir que el hecho de que tengas que farmear de manera ridícula para poder obtener la gran mayoría de cartas y poder de hecho avanzar en el videojuego, porque los niveles de dificultad saltan de forma ridícula enfrentándote contra uno u otro duelista, me parece que es sencillamente inaceptable también. También tiene que existir una especie de equilibrio, porque además el juego te limita desde el principio para que no puedas utilizar las cartas más fuertes, pero luego te enfrenta contra Seto Kaiba, que utiliza cartas súper fuertes y que te destroza si no te salen las cartas más fuertes al principio en tu primera mano. Así que básicamente hay unos cuantos problemas de desequilibrio que también hacía falta arreglarlos, que se los acepto al primer videojuego de Game Boy porque fue un primer acercamiento, pero que no te lo perdono a ti, Duel Monsters 2. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan de este Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 2. Compartan con sus amigos que no conocían este videojuego o que quieren saber más de la historia de los videojuegos de Yu-Gi. Denle like al video y suscríbanse para más contenido. Nos vemos en la próxima.